¿Qué es el pecado? Es una falta, ¿vale? Más cosas. Es una desobediencia, ¿vale? En la Biblia, esta palabra quiere decir, literalmente, errar el blanco, fallar un tiro, no alcanzar una meta. Entonces, hay por ahí un versículo en Jueces que dice que había tipos muy hábiles con una honda que no pecaban al tirar con la honda, ¿no? Tiraban una piedra y no pecaban. Daban en el blanco, ¿no? Ese es la misma palabra, ¿no? No fallaban, no erraban el tiro, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que solemos atribuirlo a una lista de cosas, ¿no? Yo me acuerdo en un retiro de jóvenes en Ugena, que estábamos por allí, y antes de nosotros había venido otro grupo de creyentes, no sé qué clase de creyentes. El caso es que encontramos un cuaderno lleno de pecados, pero pecados literales, ¿no? Había una lista tremenda. Yo nunca lo había visto. En plan, no ponía mentir, o ponía mentir y luego apellidos. Mentir cuando no sé qué, no sé cuántos. Mentir cuando. Y veías la lista y alucinas, ¿no? Casi era como un diccionario de pecados, ¿no? Y en plan pasabas y la primera vez que lo había visto, ¿no? El pecado es transgresión, es rebelión, ¿verdad? Vemos cómo en el principio, pues el ser humano, Adán y Eva, pues decidieron pecar, es decir, fallar. Dios los había creado, nos ha creado para ser su imagen, y ellos fallaron en eso, ¿no? Seguimos siendo imagen de Dios, pero cada vez que pecas es algo que Dios no planeó en un inicio, ¿verdad? No planeó que fuéramos a veces ladrones, mentirosos, que odiáramos unos a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice en 1 Juan 3:4, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios, ¿no? Entonces vemos en los 10 mandamientos que lo podemos, Jesús resumió y dijo, bueno, lo podemos esto resumir en dos cosas, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y, exactamente, y amar al prójimo, ¿verdad? Ya al principio Dios le dijo a Caín, el que mató a su hermano Abel, ten cuidado porque el pecado va a intentar adueñarse de ti, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasa? Que solemos creer que siempre hacemos lo correcto. Siempre hacemos lo bueno, ¿sí o no? Todos los días. Y todo el mundo que hay ahí fuera, cuando vota al partido X, cuando toma una decisión de comprar algo, cuando hace algo en el trabajo, todo generalmente considera que lo ha hecho bien, ¿no? Excepto algunas veces que, bueno, puedes reconocer algún error, pero generalmente, y con los creyentes pasa lo mismo, ¿verdad? Siempre pensamos que hacemos todo bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente el Espíritu Santo te hace consciente de algo que no está bien, ¿vale? Y de eso vamos a hablar hoy. No tanto de, no hagas esto, no hagas lo otro, esto es pecado, esto no es pecado. Vamos a tratar el pecado como una situación en la que estamos, de errar. Nunca vamos a dejar de errar, de fallar con el blanco. Entonces vemos, he puesto un Abraham así como más de hoy, ¿no? Imagínate a Abraham, pues un señor con 80, Hans dice, pero imagínate que Dios le dice a Hans, vas a ser papá. ¿Cómo? Con 80 palos o con 80 hijos. Bueno, él ya es papá, ¿no? Pero imagínate que no, ¿no? Vas a ser papá. Y él dijo, es imposible, mi mujer y yo somos mayores. Bueno, pues él dijo, te voy a bendecir. Tu familia, o sea, las familias de toda la tierra serán benditas a través de tu descendencia, ¿no? Y tendrás una descendencia como las estrellas del mar, no sé qué. O sea, Dios le cuenta una película y dice, pero ¿cómo se va a cumplir esto si no tengo ni un hijo? Y entonces Abraham comete un error que es, como no venía el hijo, pues dijo, su mujer tuvo la idea y le dijo, oye, ¿por qué no con mi sirvienta? Pues tú tienes un hijo, y en aquel entonces parecía que valía, ¿no? Era como si fuera de Sara en este caso, ¿no? Entonces eso hizo Abraham. Pero podemos ver que fue un error, ¿no? Lo dice en Gálatas, que fue un intento humano por parte de Abraham
de cumplir la voluntad de Dios, pero de forma humana, ¿no? Fue un error que, bueno, los ismaelitas pues ahí están, ¿no? Se dijo que de ellos siempre estarían en conflicto y, bueno, los ismaelitas pues es todo el mundo árabe, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí salen. Entonces, es un ejemplo de cómo, pensando que estaba haciendo algo bien, que estaba persiguiendo la voluntad de Dios, ¿no? Dios me ha dicho esto, tengo que hacerlo, y tomó una mala decisión. Y aunque luego Abraham dijo, bendice a Ismael, y Dios le dijo, no voy a bendecirlo porque me lo has pedido, pero el hijo de la promesa es el que yo te di, ¿no? 13 años más tarde Dios volvió a prometerle lo mismo y finalmente fue padre a los 100, ¿no? Jonás fue otro. Dios le dijo, tienes que ir a Nínive, una ciudad enemiga suya, tienes que ir a tus enemigos y profetizar allí que se arrepientan. Y Jonás se enfadó y dijo, no, porque sé que tú eres un Dios bueno y no quiero que salves a mis enemigos. Entonces tomó un barco y se fue. Dicen que rumbo a España. Se fue en dirección contraria y dijo, yo me piro, no quiero eso, ¿no? Y yo no sé qué pensaría Jonás, ¿no? Pero tuvieron que tirarle del barco, tuvo que pasar por una ballena durante 3 días. Bueno, una ballena, lo que fuera ese animal que lo engulló durante 3 días y no lo digirió del todo hasta que lo vomitó. Y bueno, Jonás pues dijo, cambió de parecer, ¿no? Se dio cuenta, fue consciente de su error y cambió, ¿verdad? Hay un libro que se llama El perfil de los 3 monarcas, que habla de estos 3 monarcas. Saúl, que luego vino David, y luego su hijo Absalón, ¿no? Y hay un montón de historias, porque ahí está en 1 Samuel, todas estas historias en los libros de Samuel. Saúl era un rey ungido, ¿no? Imagínate, Dios lo llama y dice, tú vas a ser el rey, el primer rey de Israel. Perfecto. Saúl comete sus errores, peca, ¿no? Hace cosas que están mal, y Dios dice, bueno, pues se acabó, no puedo contar contigo, y se unge a David, ¿verdad? Pero aún estando David, ya le habían dicho a David, tú vas a ser el próximo rey de Israel, ¿vale? Saúl comienza a perseguir a David por celos, ¿verdad? Y entonces hay un montón de historias, es una de las historias favoritas, ¿no? de mías, de toda la vida de David, la verdad es que está muy chula. Pero David de repente se encuentra con que lo está persiguiendo el rey, ¿verdad? Y él tiene hasta 2 ocasiones de matarlo. Pero y sus hombres le decían, mátalo, mátalo, si tú eres el ungido, si tú eres el que tiene que ser rey, mátalo, y se acabó. Y así se cumple la voluntad de Dios, pero David sabía que eso era incorrecto, ¿no? Entonces, perdonó a Saúl la vida, ¿no? Finalmente Saúl murió. Y más adelante, su hijo Absalón convenció, haciéndole la pelota a un montón de gente, ¿verdad? Es que mi padre nos hace justicia, que no sé qué, no sé cuánto. Montó una rebelión en contra de David. Y David, en vez de defenderse, pensó, bueno, a lo mejor Dios me quiere expulsar del trono, quizá ha llegado mi tiempo. Y se fue de Jerusalén, ¿verdad? Luego Absalón muere y David vuelve, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que generalmente consideramos que nosotros somos el bueno. Generalmente consideramos que nosotros somos David y que gente como Absalón nos monta una rebelión, gente como Saúl nos hace injusticias, Pero ¿alguna vez te has preguntado, ¿y si soy yo Saúl? ¿Y si soy yo Absalón? ¿Alguna vez? Generalmente no, ¿no? Pero ¿y si sí? Es el Espíritu Santo quien puede hacerte consciente de la situación en tu vida, porque hay muchas veces que no nos damos cuenta. ¿Vale? Aún como creyentes, porque estamos hablando en un contexto de personas que creen en Dios, que creemos en Dios, que queremos estar en un camino de santificación, que ahora vamos a hablar de ello, aún así cometemos errores, y aún así cometemos errores gordos. Desde que Abraham cometió su error hasta que Dios le volvió a hablar, pasaron entre 12 y 13 años. ¿Tú te imaginas? No sabemos si la Biblia no lo dice, pero pudiera ser que Dios se mantuviera en silencio hasta después de 13 años, decirle, que tengo algo contigo. ¿Te imaginas meter la pata de esa manera y no darte cuenta? ¿Te imaginas ser el rey y no darte cuenta que has metido tanto la pata que Dios va a contar a otro para reemplazarte? Qué duro, ¿verdad? No darse cuenta a alguien como Saúl
que hasta Dios le había dicho, haz lo que quieras que yo estoy contigo. Eso está escrito en la Biblia. Le dijo Saúl, haz lo que quieras que yo estoy contigo. Y después el error de David, en vez de ir a la guerra, en vez de ir, meterse, se quedó en el palacio, ocioso, y ahí vio una chica que se llamaba Betsabé bañándose y dijo, se acostó con ella, se quedó embarazada, hizo asesinar a su marido y tuvo que ir una persona para decir, te estás equivocando, chaval, porque él no se estaba dando cuenta de su error, ¿verdad? Vemos el pueblo de Israel una y otra vez. ¿Tú imaginas? Yo hoy en día, fíjate, vemos tantas películas y tantas cosas alucinantes que lo mismo estamos, Dios abre el mar, lo divide y flipamos el mismo día y a la semana se nos ha olvidado. ¿Te imaginas? Hemos visto de todo. ¿Habéis visto el canal de Red Bull? De YouTube o de lo que sea. Alucina, se están batiendo récords todo el rato. O sea, gente, me he tirado con un vestido de pájaro y he llegado 1 kilómetro más lejos, no sé, todo el rato. Me he puesto una avioneta y me he metido por un túnel y lo he pasado entero, 1 kilómetro de túnel con una avioneta. Es todo alucinante, todo increíble, ¿no? Pues imagínate presenciar todo eso de parte de Dios, ver milagros, ver maravillas, ver cómo todas las plagas en Egipto, cómo ocurren cosas alucinantes, y aún así rebelarte en contra de Dios, porque no crees que te va a sacar del desierto, ¿no? Una rebelión, idolatría. En cuanto Moisés se fue al monte para recibir los mandamientos, las tablas de la ley y todo, dijeron, este tío no vuelve, vamos a hacer un becerro y lo vamos a adorar. Se rebelaron, la rebelión de Coré, en plan se rebelaron en contra de la autoridad, en contra de Moisés, en contra de otros murmuraron, ¿no? Como Miriam, porque Moisés a lo mejor no había hecho algo, queja continua, es que estamos cansados del maná, es que queremos carne, o sea, un montón de cosas, ¿verdad? Nos dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado, esto es fuerte, ¿no? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica, ¿verdad? El que lleva una vida de pecado. Ahora vamos a ver. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en Juan 3:19 podemos leer, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aunque lo vamos a leer ahora, pero en la Biblia constantemente se nos muestra, ¿no?, como dos mundos, oscuridad y luz. Podemos entender que hay personas que viven en oscuridad y que no conocen a Dios y que parecen no ser conscientes de que Dios está ahí y de que tienen algo que hacer, ¿no? Directamente no son conscientes. Entonces dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Pero hay varios versículos en la Biblia que dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice también en Romanos 2, me parece, dice que Dios ha escrito la ley en los corazones de la gente, ¿no? Así que no hay del todo esa excusa de... A veces nos preguntamos, ¿qué pasa de la gente que no conoce a Dios y nunca ha escuchado de Él, ¿no? Pero llega un momento en el que alguien puede llegar a ser consciente de su pecado, ¿vale? Y entonces pasamos a lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando alguien, como hemos leído antes, que está viviendo una vida de oscuridad, de repente es consciente de que está viviendo una vida de oscuridad? No sé si me estoy explicando. Dice Juan 16:8 que cuando el Espíritu Santo venga, y ya ha venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Vale? El Espíritu Santo en algún momento de nuestra vida nos ha convencido de que lo que estamos haciendo está mal, de que somos pecadores y de que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos parar de hacer eso que estábamos haciendo, ese modo de vivir, y arrepentirnos. Y entrar en un modo arrepentimiento, en un modo cruz, en un modo santificación, ¿verdad? Es entonces cuando ya se nos puede considerar que somos salvos. ¿En qué momento? Solo Dios lo sabe, ¿no?
Porque hay personas que dicen, bueno, tienes que hacer una oración y ya eres salvo. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿verdad? Hasta que no haya frutos de arrepentimiento, hasta que una persona no vemos que empieza a cambiar, yo no sé si lo que ha hecho es genuino o no. Entonces, Dios lo sabe. Y entonces entramos en el gran tema de hoy. ¿Qué ocurre cuando, estando en la luz, no somos conscientes de que estamos haciendo algo mal? ¿Esto es posible? David, que era una persona conforme al corazón de Dios, cometió errores importantes, ¿no? Como el que hemos hablado de Betsabé. Tuvo que venir Natán a contarle una historia para que él mismo se diera cuenta de que lo que estaba haciendo era terrible, ¿no? Entonces, por eso hay un salmo tan bonito, Salmo 19:12, que dice, ¿quién puede discernir, quién puede entender, separar sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando llegamos al Evangelio, cuando conocemos a Jesús? Hay tantísimas cosas que cambiar que es imposible hacerlo de la noche a la mañana. Entonces entramos en un proceso de santificación. ¿Qué es un proceso de santificación? Es un proceso en el que tú de repente eres consciente, el Espíritu Santo te dice, esto está mal. Y entonces tú decides arrepentirte o seguir. ¿Qué ocurre si te arrepientes? Pues de repente pues te sientes mal porque lo que estás haciendo está mal, el Señor te lo revela, tú sientes como ese pesar, esto está mal, entonces tomas una decisión, ¿no? El arrepentimiento es metanoia, cambiar, ¿no? Tomas tus decisiones, combates contra ello, y entonces pasas por la cruz, en plan de Dios, esto que está mal lo dejo y lo pongo a tus pies, y entonces continuamos el proceso de santificación. No has terminado. De repente el Señor, no sé cuándo, te volverá a decir, esto está mal. Y no solo esto está mal, sino que te pueda decir como Jonás, ve hacia aquí. Y tú puedas decir, ok, o puedas decir, no. Y cuando dices no, es errar el tiro también. Si Dios te ha dicho que hagas algo y no lo haces, también está mal. Acuérdate de Jonás, ¿ok? Y puede pasar tiempo y tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se endurece. Cuando tú eres consciente de que hay algo que tienes que cambiar o hay algo que tienes que hacer y tú en ese momento pones excusas, empiezas a decir, no, esto no lo puedo hacer ahora, Señor, esto no es para mí, esto lo que sea, hay un endurecimiento en tu corazón, hay una resistencia, ¿no? Y poco a poco vas endureciéndote, ¿no? ¿Os acordáis del faraón, verdad? Llegaba Moisés y decía, deja ir a mi pueblo, que no. Y entonces ocurría una de las plagas y entonces el faraón decía, vale, para. Venga, ¿vas a dejar ir a mi pueblo? Pues no. Ya llega un momento en que estás tan endurecido que puede que hasta el Señor deje de hablarte y de pedirte eso, ¿no? Entonces puede que nos estanquemos, puede que no avances espiritualmente, puede que te quedes en el mismo momento. Por eso hay creyentes que pasa el tiempo y pasan los años, y cuando los miras dices, no he visto ningún cambio, no veo ningún cambio. ¿Por qué? Porque seguramente están resistiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo siempre nos lleva por el camino de la cruz, ¿no? Siempre te lleva al arrepentimiento, siempre es una vida continuamente así, ¿no? Entonces, y puede llegar el momento en el que hasta haya muerte espiritual, ¿verdad? En el que desobedeces a Dios, ya es tal empecinamiento que desobedeces, como le pasó a Saúl, ¿no? Acabas yendo a un lugar en el que nadie quiere estar, ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos 10:29. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas de los fariseos? Los fariseos estaban viendo a Jesús, estaban viendo que Él hacía milagros, que Él sanaba enfermos. De hecho, hay un pasaje en el que libera a una persona de un demonio que le estaba causando, creo que era mudez y, ceguera y sordera, creo, ya no recuerdo, eran dos cosas. Y los fariseos dicen, eso lo hace porque tiene el poder de Satanás, está expulsando demonios en nombre de los demonios. ¿Tú te imaginas tener a Jesús delante y el Espíritu Santo hacer obras
y no darte cuenta. Y entonces Jesús dijo que esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? No darte cuenta de aquel que puede traer en ti salvación, conciencia de que eres pecador, y tú lo rechazas. Dice que esa persona por eso dice que es el único pecado imperdonable, ¿no? Si tú rechazas a aquel que puede salvarte, eso no tiene ningún tipo de... ¿verdad? Entonces, puede ser que, como dice aquí, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros, vale, no vamos a llegar aquí, ¿vale? Porque esto es un estado de, soy consciente de que Dios existe, pero no me da la gana cambiar. ¿Tú te imaginas estar en ese punto, verdad? Continuar, bueno. Piensa en cuántas, en si ha habido algún momento que el Señor te ha pedido algo y tú has dicho que no, ¿vale? Piensa en, ahora vamos a tener un ratito, ¿no? Para poder meditar un poco. Piensa si el Señor alguna vez te ha dicho que tenías que hacer algo y has dicho que no. Y no solo te lo ha dicho una vez, te lo ha dicho varias y tú has dicho no, o lo has dejado pasar, o lo has dejado... Eso puede traer en tu vida un estancamiento, puede traer un momento en el que te quedas y te vas enfriando o vas, bueno, lo que sea, ¿no? Pero sé valiente y dile que sí al Señor. Dile que sí a los planes que Él tiene para tu vida porque son, sin duda, los mejores. Caminar en la voluntad de Dios es una de las cosas que más satisfacción puede traer en tu vida. Y no lo hacemos porque quiero sentirme bien conmigo mismo, sino porque amamos al Señor y queremos continuar ese camino, ¿no? Por eso es importante que podamos en momentos pues como ahora, como en enero, empezamos el año, planes, objetivos, no sé qué, pero oye, le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Hay algo que esté haciendo que no sea consciente? Espíritu Santo, trae a mi corazón aquellas cosas que no te agradan porque quiero cambiar. Porque quiero arrepentirme. Arrepentimiento es cambiar tu manera de pensar y darte la vuelta y caminar en otra dirección. Señor, sé que tú me has pedido que haga esto y me costaba y te dije que no, pero quiero hacerlo. Hoy vamos a hacer esto. Si eres una persona que te estás acercando al Evangelio, no sabes mucho acerca de Dios, acerca de Jesús, pues entonces puedes pedirle a Dios hoy, Señor, revélate a mi vida. Si hay algo que estoy haciendo mal, yo quiero arrepentirme y quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida, ¿ok? Y que el Señor pueda iniciar en ti una nueva vida, ¿no? Que es una vida, estamos hablando, parece que arrepentimiento, sacrificio, no sé, eso da lugar a vida en ti, da lugar a vida. Aquello que te está destruyendo, aquellos planes que tú, muy buenos planes, como podía tener Abraham, como podía tener Jonás, como podía tener tantísimos en la Biblia. Pero hazle caso a Dios, porque Él tiene lo mejor para ti.